Hola a todos, bienvenidos a mi testimonio. Yo soy Carolina Calderón y hoy les traemos un testimonio hermosísimo sobre la relación que hoy tiene Lore. Yo le digo cariñosamente Lore, pero su nombre es más largo. Es la relación que ella tiene con Dios hoy, una joven de 19 años, que muchas personas pudieran decir, muchos jóvenes dirían, no, yo soy joven, tengo que vivir mi vida. Pero realmente uno comienza a vivir cuando llega a Dios, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy a través del testimonio de Lore. Así que quédate porque en unos segundos vamos a traerte toda la información. Hola Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Lore es una joven de 19 años, como yo dije. Nos conocimos en la iglesia precisamente en el encuentro de febrero de este año. En ese momento no hablamos mucho, pero todo comenzó a fluir a partir de ahí y estamos cursando la academia en la iglesia y todo ha fluido realmente. Entonces, Lore, ¿cómo te sientes de estar aquí? No te lo voy a mentir, nerviosa. Es normal. Pero hacia adelante. Dios va a dejar que todo fluya a través de ti. Amén. Y cuéntanos, Lore, tú eres una jovencita de 19 años y tienes una relación con Dios actualmente. Cuéntanos de eso, ¿cómo fue tu proceso para tú llegar a ese punto? Okay. Bueno, primero que todo, iniciaría como toda persona. No vengo de una familia totalmente religiosa que sigue a Cristo, pero fue mayormente por la cultura. Te enseñan a creer en Dios, hay un Dios, y mi familia al fin me rigió por esa parte, pero no ellos mismos estando como que dentro de eso. Entonces, luego que empecé lo que para mí era buscar de Dios, me di cuenta que como que no estaba enfocada mi relación con Dios no estaba ahí, sino que estaba haciendo la cosa porque tenía que hacerla, sí. Como que, mira, haz tal y tal cosa que va a ser bien para ti, ok, la voy a hacer, pero yo internamente no me sentía ahí. Entonces, el proceso por el que yo pasé, yo diría que vino con pandemia. O sea, la pandemia fue literalmente lo que me transformó y cambió completamente. Y era que incluso a mediados yo sentía, y es muy fuerte decirlo a mi edad, yo encontraba mi vida como sin propósito. O sea, yo decía, ¿cuál es el objetivo de yo estar donde estoy? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que... O sea, ¿cuál es mi objetivo de estar aquí en la tierra? O sea, ¿qué yo voy a hacer diferente aparte de la otra persona? Porque esa era otra cosa que yo quería que me recordaran. Wow. O sea, dejar una marca. Entonces yo decía, yo vengo, nazco, estudio, luego trabajo, luego de eso puede ser que esté en un trabajo insatisfecho, que ocurre ocasionalmente, luego tener una familia y luego muero, ¿y qué? O sea, ¿cuál es mi propósito después de seguir todo ese siglo? Y a mediados de la pandemia, que fue de donde verdaderamente me di cuenta lo dependientes que somos de relacionarnos con los demás, en ese momento de debilidad, con todas estas dudas de que yo no sentía cuál era mi propósito, de que yo no sabía qué era a qué era que yo había estado llamado a venir a la tierra, el Señor como que me confrontó. Y así como que instantáneamente me empezaron a venir deseos de leer la Biblia. O sea, sí. Wow. Yo quiero leer porque anteriormente sí buscaba, porque repito, eso era lo que me inculcaban, ve a la iglesia. Incluso yo misma me propuse a ir. Voy a ir todos los domingos, pero en mi mente yo estaba, yo voy a ir los domingos a la iglesia, pero voy a seguir viviendo mi vida terrenal de lunes a sábado, porque lo importante era yo ir a la iglesia. Ese era mi punto de vista. Un requisito social, como nos ha pasado a todas que hemos pasado por ahí. Y era para sentirme bien conmigo misma y decir, yo por lo menos voy a la iglesia y ese domingo lo tomo para Dios. Pero no estaba ahí ni siquiera en esos momentos. Entonces, luego que aconteció lo de la pandemia y me empezó a dar ese deseo de leer la Biblia, me frustré. ¿Por qué? Porque la estaba leyendo mal, o sea, lo estaba haciendo sola, sin ayuda, sin nada. Entonces me frustré. E incluso lo paré de hacer por un tiempo. Y luego constantemente volví otra vez ese deseo en mí de leer la palabra de Dios, y lo que hice fue lo siguiente. Yo tenía una amiga que conocí a principios de la universidad y yo sabía que ella era cristiana. Entonces yo lo que hice fue que hablé con ella y le dije, mira,
yo me siento de esta forma, el Señor me ha llamado a buscar de la palabra de Dios y yo necesito que tú me ayudes y me instruyas. Wow. Entonces, como somos de edades contemporáneas, fue lo más cómodo, ¿verdad? Ella fue un ángel que Dios, o una herramienta que puso en tu vida para orientarte en el momento que tú lo necesitabas. En efecto, o sea, yo aprendí, y uno diría, o sea, ella joven, ustedes dos jóvenes, que van a aprender la una de la otra, pero o sea, yo te puedo decir, y ella te puede servir también de testimonio, de que las dos nos hemos edificado juntas, porque hemos aprendido juntas a avanzar. Amén. Entonces empezamos con estos estudios, buscábamos la forma de estudiar una vez a la semana, aunque sea, y compartíamos con respecto a la palabra de Dios. Incluso un amigo de ella se sumó a esta lectura y este estudio de la palabra, y él incluso me decía, tú no pareces ser una persona nueva creyente en la fe por la forma en la que tú te expresas, en la forma en la que tú hablas. Y de alguna forma u otra eso me hacía sentir bien, porque yo decía, wow, como que gracias. Yo que apenas conozco con respecto a todo el Espíritu Santo, que el avivamiento, y que tú digas eso me hace sentir bien. A medida que ha pasado el tiempo, que volvimos a iniciar, o en ese proceso de pandemia se podría seguir diciendo, creo que fue ahí donde pude relacionarme más con Dios. Y empezaba a ayunar, empezaba a orar, que era algo que me costaba hacer, y al igual que el ayuno, no era algo que tampoco había hecho. ¿Y cómo tú ayunabas? O sea, porque vuelvo y digo, ya tienes 19 años, y a veces cuando nosotros escuchamos que una persona ayunó o que se levanta a las 3 de la mañana a orar, entendemos que es una persona muy mayor, pero no hay edad para llegar a Cristo. ¿Y cómo tú comenzaste? ¿Qué te impulsó a ayunar y cómo tú lo hacías? Bueno, primero el tema del ayuno se dio con respecto a la palabra de Dios. Yo y mi compañera, que se llama Lisa, estábamos estudiando con respecto al ayuno. Y obviamente ella me decía que el ayuno no es solamente de tú dejar de ingerir alimentos, sino que el ayuno era todo, o sea, todo hacer ese sacrificio con aquello que no te permitía permanecer con Dios. O sea, es como, inclusive, no sé, no utilizando el celular ni las redes sociales, es como algo que te cueste dejar hacer. Eso era el ayuno, más que dejar de ingerir alimentos. Yo por esa parte sí dejaba de ingerir alimentos y trataba de utilizar lo menos posible el celular o las redes sociales, que lo mejor. Y eso me ayudaba bastante, porque en el ámbito de cuando no ingería alimento, mi estómago me decía, come algo, y yo me ponía tan drástica que decía, ni voy a beber agua, wow, hasta por varias horas, no era que era el día completo. Y cuando yo sentía esa necesidad tan grande de comer, yo me arrodillaba a orar y decía, wow, Señor, mira, ayúdame, tengo mucho deseo de comer, ayúdame. O sea, es difícil, pero dame las fuerzas. Y wow, al final de la jornada podía terminar todo completamente, que costaba, claro que sí, pero al final como que salía totalmente edificada de eso, porque aprendí a depender de Dios, que eso era lo importante. ¿Y cuántas horas duraba ese ayuno? Prácticamente que 6 horas más o menos, y lo hacía así, o sea, trataba de hacerlo incluso sin ingerir agua para que me costara más el proceso de hacerlo. Entonces, creo que ya después de la pandemia, que uno tuvo que volver a adaptarse todo nuevamente a la presencialidad, cuando yo vine como que transformada, convertida ya en la nueva Loren que sigue a Dios, el deseo de seguir escuchando la palabra de Dios seguía. Y yo conocía, o sea, tenía personas conocidas que buscaban de Dios, pero como que nunca, incluso ni me relacionaba así tan íntimamente. Y incluso yo la llamaba y le decía, hola, ¿cómo tú estás? O sea, salía lo sociable dentro de ti. Sí, incluso yo tenía una amiga que ella tiene muchos años en la fe, y mientras yo hacía esos estudios, ella me escribió y yo le hablé a ella de una forma, porque ella decía que incluso su fe se estaba debilitando. Wow. Y yo le hablé y le dije, mira, si tú quieres, te puedes unir a mi grupo que tenemos con mi amiga, te podemos ayudar. O sea, lo importante es como que no olvidarte de Dios, de mantenerte constante. O sea, podemos hablar de la palabra. O sea, aquí estamos. O sea, quería darle a saber que aquí estoy yo. Y ella me dijo, wow, mira, yo necesitaba esto. O sea, wow, inclusive yo aprendiendo por el mismo camino, le dije, aquí estoy para ti. Wow. Y también creo que el hecho de cuando seguí conociendo a más personas,
que también eran cristianas, incluso que siempre estuvieron ahí, pero te repito, nunca me volví como que no sentía, ay, ella es de Dios, no sé si yo me voy a, no sé si vayamos a congeniar. Y ese deseo de buscar la palabra de Dios siguió, y conocí a otra persona más íntimamente que se llama Reinelis, que incluso a ella misma le dije, ay, mira, yo quiero ir a tu iglesia, llévame, porque yo quería dar ese paso, o sea, yo quería ya pertenecer a una iglesia, porque no es lo mismo tú llevar la fe por tu propia cuenta, es más difícil. Hay una frase que me gusta mucho que es como que un papel solo es débil, pero una resma completamente de papel es fuerte en la fe, o sea, es más difícil de romper y quebrantar. Y eso mismo es la iglesia. La iglesia es esa fuente de apoyo que va a estar ahí para ti, porque yo sola no estoy ni capacitada, ni instruida, ni tengo ni el conocimiento ni la sabiduría, se podría decir, para incluso estudiar la palabra de Dios. Entonces fui ahí, fue totalmente el hecho de cómo yo decidí dar el paso. Fue literalmente ese mismo día que ella me llevó. Ese mismo día fue que yo dije, sí, doy el paso, oraron por mí. Qué lindo. Y todo ese procedimiento hermoso, pero yo por dentro estaba ya asustada. Es que eso pasa a veces. Sí. Cuando uno da el primer paso, realmente todo el cuerpo tiembla. A mí me pasó que en la prédica donde yo di el paso para aceptar a Dios, yo no sé si te pasó así, pero la prédica fue un tema que realmente era lo que yo necesitaba en el momento, que ya yo estaba pasando. Y yo lo único que dije, nada más falta que digan, Carolina, te estoy esperando. Yo hasta pasé porque yo dije, no, es que yo tengo que pasar ahora porque van a decir mi nombre, porque era de cabo a rabo, era algo para mí. Entonces te quería preguntar eso, si en ese momento en donde tú fuiste a la iglesia, que sentiste la necesidad de dar el paso y lo diste, esa prédica de ese día, ¿te impactó de qué manera? Bueno, si soy sincera, no fue tanto la prédica en sí lo que me impactó, sino todo lo que había vivido anteriormente. Amén. Junto con eso. Porque desde que yo empecé a estudiar la palabra, yo dije, yo verdaderamente quiero seguir con lo que hago porque noté cambios en mi vida. Entonces yo dije, yo quiero que esos cambios sigan así, pero de la manera correcta, que Amén. Es congregándome. O sea, yo estaba tan nerviosa, inclusive de ir el primer día a la iglesia, que no sabía con lo que me iba a esperar en esas puertas. Y salí de ahí completamente feliz, o sea, la gente sumamente amable. O sea, yo me sentí como en casa estando ahí. Entonces, no diría que fue la prédica en sí lo que me incitó a dar ese paso, sino era todo lo que había estado viviendo y el cambio que había notado en mí mientras lo hacía. ¿Cuáles fueron esos cambios que has sentido en todo este tiempo? Ok, bueno, primero que todo, entendí que no todo se trataba de mí, que no todo giraba a mi alrededor, o sea, que yo no era ni la protagonista, ni el mundo giraba alrededor de mí, porque constantemente por eso que sentía que no me sentía con un propósito, que me faltaba algo, o sea, el hecho de yo sentir eso, a través de lo que había experimentado, lo que experimentaba con la palabra de Dios, me hizo darme cuenta de que había una respuesta para eso, de que yo tenía una función aquí en la tierra, de que estaba aquí por una razón, porque obviamente si permanezco aquí en la tierra y estoy donde estoy ahora, es porque hay algo preparado para mí. Entonces creo que empecé a notar que mi forma de actuar, incluso mis familiares empezaron a notar que yo actuaba diferente. Yo tendía a veces, no tiendo a decir que yo tenía ira dentro de mí, pero solía explotar cuando sentía que las cosas no, como que llegaban a un cierto límite, que sigo trabajando eso, pero ellos notaban ese cambio en mí, el hecho de que empecé a no pensar solamente en mí, sino que empecé a ver más allá de solamente lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Empecé a empatizar, que es lo más importante, con las personas dentro de mi hogar, y empecé a ponerme en su lugar, porque creo que eso pasa bastante, que tendemos a victimizarnos y decir, wow, yo soy la que sufro, yo soy la que estoy pasando por una situación difícil, pero hay que ponerse también en el lugar del otro. O sea, creo que ese hecho de empatizar tanto, creo que fue lo que le hizo dar
le mostró a mi familia que verdaderamente había cambios en mí, incluso forma de vestir, forma de actuar, forma de hablar, absolutamente todo, hasta cómo me expresaba. O sea, todo cambió. Mira, yo no te conocía antes, yo te conocí, fue en febrero, como ya lo dije, y yo coincido con el amigo tuyo. Incluso cuando yo te conocí, yo pensaba que tú tenías incluso hasta más tiempo en el Evangelio por la forma en la que hablas, la forma tan firme en la que hablas de la Biblia, el conocimiento que tienes de la Biblia. Y para mí eso hasta sirvió de motivación, porque yo dije, wow, cuando estábamos cursando la clase de discipulado, cuando yo te voy a hablar, yo digo, yo quiero saber cómo ella sabe de la Biblia, porque de verdad transmites conocimiento. Y es muy bonito, o sea, tú eres un ejemplo de que no importa el tiempo, lo que importa es la disposición y un corazón sano y dispuesto a agradar a Dios. Lore, y ya en función a lo que ya has vivido, a lo que has experimentado y a la fe que tienes hoy en día, ¿qué le recomendarías a los jóvenes? Es decir, cómo ellos pudieran encontrar su propósito, su identidad en Dios, o cómo simplemente pudieran dar el primer paso para comenzar a conocer a Dios. Bueno, yo diría que postrándose a los pies del Señor y entregándolo todo. O sea, creo que esa sería la mejor respuesta. Porque a veces incluso nos aferramos tanto o a decir, yo no sé si soy suficiente o yo no me siento segura porque yo he hecho tantas cosas en mi vida que no sé si el Señor me va a ir hacia mí. O tienen esa duda o ese miedo que pasaba conmigo de que sentían de que, que el seguir a Dios eran como impedimentos para mi vida. Es como dar ese paso, como que arriesgarte, porque el Señor siempre está ahí, porque si el Señor no estuviera con nosotros, no estuviéramos donde estamos ahora. Pero es dejar que Él actúe, o sea, darle ese sí a esa respuesta tan anhelada que quiere Dios de nosotros, que es el de ir hacia sus pies. Y que verdaderamente el intentarlo, porque de eso se trata todo, de tratarlo, de seguir, verdaderamente vale la pena. Porque no solo notas cambios en tu vida, sino que al final de cuentas tu forma de actuar te ayuda a cambiar a otros y a transformar a otros, que eso debe ser lo importante. Entonces, a eso los invito y a los incito a, como dice la palabra de Dios, cargar su propia cruz y decirle, Señor, mira, aunque tengo miedo, aunque no sé, aunque no conozco absolutamente nada de ti, quiero intentarlo, quiero estar ahí, quiero conocerte, que es lo más importante. Wow, qué buen consejo, de verdad que sí, qué buen consejo, porque lo has dicho todo. Y espero que a ustedes también en sus hogares o donde quiera que se encuentren sientan que algo en su corazoncito se le haya movido, porque es Dios llamando tu atención, es Dios diciéndote ven a mí, es Dios diciéndote aquí estoy, ven con tus cargas como tú comentabas, porque te haré nuevo. Dios hace todo nuevo y no hay forma de que sigamos siendo la misma persona cuando Dios toca nuestras vidas. Lore, agradecida mil por tu estar aquí. Nada más quiero decirte que Dios te siga bendiciendo. Yo sé que Dios tiene muchas cosas hermosas para ti. Ya Él comenzó la obra en ti y tienes un don para mí. Dios y lo irá revelando, pero tienes un don, así que de verdad espero que sigamos en la palabra, porque como les digo, nos congregamos a la misma iglesia y eso que ella mencionó sobre la iglesia es muy bonito, porque mire cómo yo conocí a Lore, nos conocimos y es una amistad cristiana, es una amistad bonita en donde con otra persona ya no vamos a sentir esa conexión, porque ya nuestros deseos, nuestras necesidades ya son otras. Y es muy bonito rodearte de personas que tengan la misma visión que tú para nutrirse mutuamente. Entonces, Lore, gracias mil, de verdad que sí. Y nada, nos vemos en un próximo video, así que nos vemos. Bye.